1.1. Una violencia difícil de medir. Establecer las dimensiones reales de la violencia producida por el conflicto armado es una tarea que enfrenta numerosas dificultades. Por una parte, la recolección y el procesamiento de la información se inició tardíamente en el país debido a la falta de voluntad política para reconocer la problemática y afrontarla, y porque el mismo conflicto armado no se ha contemplado en su verdadera magnitud. A ello se suman obstáculos logísticos y metodológicos para captar y registrar la información y problemas derivados de la dinámica misma de la guerra, tales como su extensión en el tiempo, las transformaciones en los mecanismos de violencia de los actores armados y el entrecruzamiento de múltiples tipos de violencia. Todo lo anterior incide en el subregistro de los hechos violentos. Al 31 de marzo del 2013, el Registro Único de Víctimas, el RV, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reportó que 166.069 civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha, 2013. Sin embargo, este balance es parcial debido a que el marco legal solo reconoce a las víctimas a partir del 1 de enero de 1985, lo que excluye a 11.238 víctimas documentadas en la base de datos del Grupo de Memoria Histórica entre 1958 y 1984. Asimismo, es importante señalar que en el Registro Único de Víctimas no están incluidos los combatientes muertos en las acciones bélicas. De acuerdo con la investigación del grupo, entre 1958 y 2012 murieron 40.787 combatientes. Es así como, al compendiar estas cifras, es posible afirmar que el conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 muertos. De estas muertes, el 81.5% corresponde a civiles y el 18.5% a combatientes, es decir, que aproximadamente 8 de cada 10 muertos han sido civiles y que por lo tanto son ellos, es decir, personas no combatientes según el derecho internacional humanitario, los más afectados por la violencia. Las cifras muestran que es preciso revisar el peso real de la violencia del conflicto armado, sobre todo cuando ésta se pone en relación con otros tipos de violencia que afectan a la sociedad colombiana. Los datos expuestos permiten rebatir la aseveración de que solo 1 de cada 10 homicidios es producto del conflicto armado, pues en realidad este ha generado 1 de cada 3 muertes violentas. Igualmente, es posible refutar la afirmación de que hay simetría entre el número de muertos civiles y de muertos combatientes. Por el contrario, la población civil ha resultado más afectada. Por cada combatiente caído han muerto 4 civiles. Estas dimensiones del conflicto armado ponen de manifiesta la brecha entre lo conocido y lo ocurrido. Estudios de notable esfuerzo estiman que 3 de 4 homicidios han quedado por fuera de las estadísticas. Así lo afirman investigaciones realizadas por varias ONG de derechos humanos e institutos de investigación, entre ellos el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, según sus siglas el CERAT, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. También otras instituciones como el Centro de Investigación y Educación Popular, según sus siglas el CINEP, y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, según sus siglas el IEPRI, junto con otros observatorios e instituciones académicas regionales. Ciertamente, el enorme subregistro refleja las limitaciones técnicas y logísticas de las entidades estatales, pero también la eficacia de las estrategias de invisibilización y ocultamiento de delitos que han desplegado los actores armados. En efecto, el contexto de violencia generalizada en el que discurre el conflicto es aprovechado por los actores armados legales e ilegales para invisibilizar sus acciones y confundirlas con hechos violentos perpetrados por otros. Los victimarios recurren a acciones sicariales y a prácticas de violencia como las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos. De esta manera buscan dificultar el esclarecimiento del crimen y difuminar su resonancia entre las múltiples modalidades y tipos de violencia. La dificultad para diferenciar a los actores armados se complementa con la imposición del silencio a las víctimas y a los testigos, con el propósito de impedir la denuncia y obstaculizar la investigación judicial. Todo esto ha redundado en el protagonismo de los mismos actores armados, quienes niegan su responsabilidad en los crímenes perpetrados y desvían la atención de la opinión pública. Por otra parte, la letalidad de la violencia del conflicto armado no ha sido homogénea ni constante.
de una tendencia decreciente entre 1958 y 1954, marcada por la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, se pasó a una violencia baja y estable entre el 65 y el 81. Esta violencia estuvo marcada por la irrupción de las guerrillas y su confrontación con el Estado. Posteriormente, entre 1982 y 1995, continuó una tendencia creciente marcada por la expansión de las guerrillas, la irrupción de los grupos paramilitares, la propagación del narcotráfico, las reformas democráticas y la crisis del Estado. Seguidamente se dio una tendencia explosiva entre 1996 y el año 2002, en la que el conflicto armado alcanzó su nivel más crítico como consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional de los grupos paramilitares, la crisis del Estado, la crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su reacomodamiento dentro de las coordenadas del conflicto armado. Esta tendencia fue sucedida por una etapa decreciente que va desde el año 2003 hasta hoy, y ha estado marcada por la recuperación de la iniciativa militar del Estado, el repliegue de la guerrilla y la desmovilización parcial de los grupos paramilitares. Este periodo, sin embargo, plantea nuevas amenazas para el reacomodamiento militar de las guerrillas, el rearme paramilitar y el desgaste de la prolongación de la ofensiva militar del Estado, que no ha podido dar fin al conflicto. Por otra parte, la violencia del conflicto armado tiene una dimensión no letal, que acarrea consecuencias igualmente graves. Al 31 de marzo del 2013, el Registro Único de Víctimas reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados y 4.744.046 personas desplazadas. El trabajo de la entidad Cifras y Conceptos, que rindió para el Grupo de Memoria Histórica, reporta a 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y el año 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal reporta 10.189 víctimas de minas antipersonal entre 1982 y el año 2012. La magnitud de la violencia no letal se hace evidente al presentar sus cifras en otros contextos. Por ejemplo, el número de personas secuestradas en Colombia equivale a la población completa de municipios como San Pablo en el sur del departamento de Bolívar, como San Juan Nepomuceno en la subregión de los Montes de María o como el Carmen de Viboral en el oriente antioqueño. Si, por otra parte, la población desplazada fuese concentrada en un asentamiento urbano, este se convertiría en la segunda ciudad más poblada del país después de Bogotá. Para entender la dimensión del desplazamiento forzado, bastaría con imaginar el éxodo de todos los habitantes de capitales como Medellín y Cali. Si se tiene en cuenta que el registro oficial apenas comienza en 1997, el número de personas desplazadas resultaría aún mayor, ya que el desplazamiento es una modalidad de violencia que tiene una historia antigua y compleja en el conflicto colombiano. De hecho, las proyecciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, según sus siglas CODES, para el periodo 1985-1995, estiman que 819.510 personas fueron desplazadas como consecuencia del conflicto armado. Esto sugiere que la cifra de desplazados podría acercarse a los 5.700.000 personas, lo que equivaldría a un 15% del total de la población colombiana. El reloj de la violencia no letal registra, según datos acumulados, que entre 1985 y 2012, cada hora fueron desplazadas 26 personas en el país como consecuencia del conflicto armado, mientras que cada 12 horas fue secuestrada una persona. El periodo 1996-2005 fue más crítico. Una persona fue secuestrada cada 8 horas y un civil o un militar cayeron cada día en una mina antipersonal. Estos datos convierten a Colombia en el segundo país después de Afganistán con mayor número de víctimas de minas antipersonal y el primero a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos. ¿Cómo se llegó a ese grado de letalidad en la violencia del conflicto armado? ¿Cuáles fueron las prácticas de violencia que practicaron esta degradación humanitaria? ¿Cuándo, dónde y cómo los actores armados perpetraron tales prácticas de violencia? ¿Cuáles han sido las características de las modalidades de violencia desencadenadas a lo largo del conflicto armado? ¿Cuál es el tipo de violencia que diferencia al conflicto armado colombiano de otros conflictos?
¿Con qué objetivos fueron desplegados los hechos violentos y las estrategias de los actores armados?